Y pues sí, la situación de Venezuela cada vez se está volviendo más insostenible. ¿Y por qué digo más insostenible? En primer lugar, debido a que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido embargar uno de los aviones del gobierno venezolano que se encontraba en la República Dominicana. Esta situación me parece bastante particular, sí, es una forma de reaccionar por parte del gobierno de los Estados Unidos ante este golpe de Estado que está haciendo Nicolás Maduro a las vías democráticas, es decir, a las elecciones que se han realizado en Venezuela, en los cuales sabemos claramente que Maduro no ha ganado, sin embargo, mediante el uso del ejército y también de algunos aparatos que éste controla, se ha declarado ganador. Sin embargo, la situación que está llevando, o las acciones que está tomando, mejor dicho, el gobierno norteamericano, más que ayudar quizás al pueblo venezolano, lo está oprimiendo. ¿Y por qué digo que lo está oprimiendo? Primero porque Estados Unidos está embargando una propiedad que no le pertenece. En segundo lugar, es muy probable que Maduro tome represalias, ya sean quizás contra las propias empresas estadounidenses que tienen algunas inversiones dentro de su territorio, muchas de las cuales son empresas que se encargan de importar alimentos, motivo por el cual estarían ya directamente afectando a la propia población y a justamente los posibles alimentos que vayan a recibir, ¿no? Muy probablemente vayamos a ver escasez de alimentos, vayamos a ver que algunos alimentos no están ingresando y demás situaciones. Entonces debemos tener en cuenta cómo es que esas acciones del gobierno de los Estados Unidos, más que ayudar al pueblo venezolano, buscan quizás de alguna manera resquebrajar al propio gobierno de Maduro. Sin embargo, los más afectados son los pobladores de Venezuela. Y bueno, ahí vemos también varias cuestiones más. El día de ayer y el día de hoy han estado sucediendo cosas bastante interesantes en Venezuela. Lo último que podemos apreciar es que Maduro decretó el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Esto de aquí es, la verdad, es completamente alucinante por parte del gobierno de Maduro, que no sabe cómo controlar a la población y lo único que puede hacer es adelantar la Navidad. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas se distraigan, vayan a quizás festejar la Navidad, aunque es muy poco probable incluso, muy probablemente lo está haciendo para decretar días de feriado, para que las personas se reúnan con sus familiares, pero sinceramente yo creo que esta de aquí es una medida desesperada. Ya se había llevado a cabo antes, el año pasado, el anteaño pasado también. Esto de aquí con el objetivo justamente de ir también en contra de lo ya establecido por los Estados Unidos. Pero en este caso es completamente diferente, yo creo. Maduro está adelantando las Navidad para el 1 de octubre con el objetivo, uno, de distraer a la población de la situación del caos político que ha generado justamente su golpe de Estado y el no respeto a las elecciones democráticas en Venezuela. En segundo lugar, esto de aquí también sucede justamente cuando horas después se emite una orden de captura contra Edmundo González y en medio justamente de la crisis ya mencionada, ¿no? Esto me parece bastante particular, cómo declaran la Navidad y luego declaran una orden de captura contra Edmundo González, con quienes sabemos sería el presidente electo de Venezuela. Pero, como sabemos, Maduro tiene el apoyo justamente bueno, de los chinos, de los rusos, de los cubanos, pero también de la cúpula militar que se ve grandemente beneficiada con los miles de dólares que se roban a través de la corrupción y el desfalco de las arcas venezolanas. Ahora, la mayoría de quizás las personas que están oyendo este video dirán, no, sí, tú estás del lado de los estadounidenses, ¿no? De los aliados, estás, ¿cómo se llama? Atacando netamente a Maduro. Es bastante particular, probablemente lo que muchos de ustedes vayan a pensar, ¿no? Sin embargo, esto de aquí no es así. ¿Por qué? Porque gran parte del origen de la crisis de Venezuela se debe a los Estados Unidos. Recordemos cuando entre el 2013 y 2014 el precio de los combustibles cayó en todo el mundo. Venezuela fue el país más perjudicado. Sin embargo,
tuvo profundas repercusiones esta caída del petróleo debido a que el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones contra Venezuela. Estas sanciones fueron las que provocaron esta profunda crisis dentro de Venezuela. Profunda digo porque han salido de Venezuela más de 9 millones de venezolanos. Claramente se puede apreciar en el Perú como hay aproximadamente unos 1.500.000. Vemos en Colombia como hay 2,5 millones de venezolanos. En Ecuador 1,3 millones. Y así sucesivamente en el resto de los países de América Latina. E incluso en Europa, donde también la población venezolana poco a poco va incrementándose día a día. Entonces, hay que tener en cuenta cómo es que, si bien existe un mal manejo por parte del gobierno de Maduro, de la propia situación de su país, o sea, del manejo económico, del manejo político, sumado a la corrupción, sumado al desfalco de la clase militar de las arcas del Estado venezolano, también hay que tener en cuenta cómo es que gran parte de la culpa la tienen los Estados Unidos debido a las sanciones que le ha impuesto a Venezuela. ¿Pero por qué le ha impuesto esas sanciones a Venezuela? Justamente porque Estados Unidos tiene sus propios intereses, busca un gobierno quizás más favorable a ellos para que de esa manera el gobierno estadounidense puede asegurarse recursos naturales. Recuerden que Venezuela es un país con recursos naturales muy importantes. El primero de ellos, y el que considero el más importante, viene a ser el petróleo. Pero no solamente tienen petróleo, sino también tienen oro, tienen diamantes, tienen incluso algunos recursos que sirven para hacer las baterías, las tan preciadas baterías que ahora en la actualidad están sirviendo para la transición energética, para construir coches eléctricos, paneles solares y otros tipos de componentes altamente tecnológicos. Entonces noten cómo es que Venezuela es un país muy rico y cómo es que los Estados Unidos tienen un interés y buscan justamente imponer un gobierno de su línea ideológica, por así decirlo. Entonces, ahora, cuando vemos, ¿cómo se llama? Cómo Estados Unidos entra, también tenemos que ver a los otros actores, ¿no? Como Rusia, China, Cuba ingresan. Ellos también tienen sus propios intereses y es justamente uno de los motivos por los cuales el régimen no cae. Para el caso ruso es bastante particular Venezuela. ¿Por qué? Porque dentro de Venezuela los rusos pueden tener bases, los cuales les permiten quizás tener un mayor acceso a todo lo que viene a ser el Caribe y tener un punto de vista mucho más cercano hacia los Estados Unidos ante una situación tensa que sucede, por ejemplo, en Europa, con, por ejemplo, el despliegue de la OTAN a las puertas de Rusia. Ahora, el caso chino es bastante particular también, porque el caso chino es muy similar al estadounidense, ¿no? Va en busca de recursos, oro, va por el petróleo, los diamantes y todo tipo de recursos naturales que, como sabemos, China necesita para superar a los Estados Unidos. El caso cubano ya es un caso más de supervivencia, porque los cubanos necesitan de por sí el petróleo venezolano para la producción de su energía en su país y para que no se mueran de hambre, por supuesto, ¿no? Sabemos que Cuba enfrenta sanciones por parte de los Estados Unidos desde el momento de la Revolución Cubana, o sea, ya han pasado más de 60 años y los estadounidenses los siguen sancionando, los siguen embargando a los cubanos, lo cual también me parece quizás algo completamente tonto, absurdo, ya en este pleno siglo XXI cuando el comunismo ha caído, pero de eso hablaré en un siguiente video. Y pues eso sería todo por este video. La verdad, les comento un poquito de lo que ha sucedido en Venezuela y pues si es que tienen algún comentario, duda o sugerencia, nos lo pueden dejar en la caja de los comentarios. No olviden suscribirse y dejarnos también un like. Nos vemos hasta un próximo video. Saludos.